Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Estamos hablando sobre el rol de la mujer y hoy entraremos a profundizar más acerca de este rol. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, muy expectante por el tema de hoy. Bueno, el Señor nos ayude y nos guíe. Amén. Pablo, la vez pasada estábamos comentando sobre la importancia del rol de la mujer en la familia. Y estábamos hablando de cómo la mujer debe edificar esos 7 aspectos o cualidades de la mujer virtuosa de la que habla Pablo a Tito 2. Y veíamos cómo el primer aspecto era el deber de que la mujer amara a su marido. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es la cualidad que vamos a abordar hoy del rol de la mujer? Pues bueno, la vez pasada enumerábamos esos 7 aspectos y hoy estudiaremos el segundo que Pablo cita ahí en Tito 2:4, que dice que se le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy vamos a hablar especialmente de eso, de cómo la mujer debe amar a sus hijos, como parte de aquellas cualidades en la cual la mujer debe invertir y debe labrar esa columna, ¿no? Dios la ha llamado a que ella sea buena esposa, que ame a su marido, pero también se le habla de que ella debe amar a sus hijos. Como hablábamos hace 8 días, ella debe tener como aquellas metas claras hacia dónde dirigir su vida espiritual, y esta es una de ellas. La mujer no puede ser como el mochilero que se para en la avenida a ver qué le pasa y hacia dónde va, sino ella debe tener un objetivo claro, y los objetivos nos da la palabra. Entonces hoy vamos a hablar de las mujeres, de la importancia de tener los hijos en el Señor y de amarlos, ¿no? Aquellas especialmente a las que el Señor les ha concedido ser madres. Que también hay hogares a los cuales el Señor no les ha dado este don, pero especialmente a aquellas hermanas que el Señor les dio la posibilidad de tener hijos. Es muy importante que ellas entiendan que este es uno de los aspectos esenciales del llamamiento de Dios para su vida, porque es una cosa maravillosa que Dios nos haya concedido, especialmente a la mujer, el privilegio de procrear y de tener una vida y de concebirla en su vientre, y no solo de engendrarla, sino de cuidarla y acompañarla durante los años que el Señor le permite. Entonces es muy importante, la Biblia habla de esto como un aspecto privilegiado para la mujer, como un don que el Señor le concede especialmente a la mujer, y pues debemos hablar e instruir a nuestras hermanas en relación a este asunto supremamente importante. Bueno, en relación con esa importancia que tiene, cuéntanos por qué es tan importante verlo a la luz de la palabra en estos tiempos. Bueno, es que aquellas cosas que en la palabra y para el pueblo de Dios eran un privilegio, un honor, una gloria, en nuestros tiempos pues se ha cambiado el asunto bastante. Yo escuchaba un mensaje de John Piper acerca de la maternidad, y él decía que una de las cosas que lo motivó para hablarle a las mujeres sobre este aspecto es que probablemente ellas van a encontrar un ambiente muy opuesto y muy contrario a este llamamiento. Entonces que de alguna manera él sentía que la predicación que él compartía era como para darle ánimo a las mujeres en un asunto donde generalmente no van a encontrar ningún ánimo fuera de la casa de Dios, sino lo que van a encontrar pues son críticas, porque en nuestro tiempo ser mamá hoy en día se ve como una carga, como un asunto pesado que casi nadie quiere llevar. Y a veces eso pasa en la iglesia, llegan la pareja de hermanos a consejería con caras tristes y uno piensa que ha pasado algo. ¿Y qué sucedió, hermano? Y lo que sucedió fue que está embarazada, pero en vez de contarlo como si fuera una gran noticia, se ha vuelto algo que para las personas es una carga, a tal punto que muchas veces las preguntas no son en relación a cómo crío mis hijos, cómo esto, sino una de las preguntas, bueno, no la vamos a responder hoy, pero más adelante tal vez hablemos de eso, es, hermano, ¿y cómo podemos planificar? Como que la mayoría de parejas y personas aún cristianas tienen en mente no tener hijos, pero en la Biblia el pensamiento bíblico era que era un don de Dios, era un regalo de Dios. Las mujeres en la Biblia que no tenían hijos eran menospreciadas, eran humilladas, y para ellas era una carga. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Samuel, que Elcana le habla a su mujer que si él no le fuera mejor que 100 hijos, porque ella había dejado de comer, estaba llorando, estaba deprimida, porque Dios no le había concedido un hijo.
Hoy en día las mujeres se deprimen, dejan de comer y lloran porque se les concede tener hijos, porque es que el pensamiento de la época ha afectado altamente la familia, a tal punto pues que esas cosas que Dios le concedió al hombre preciosas, que son parte de la raza humana, que hacen que la raza no se extinga, sino que avance y crece y prospere y llegue a ser la voluntad de Dios, para nuestros días es un asunto difícil. Por ejemplo, el Salmo 127, verso 3 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esa palabra herencia en el hebreo es nakhalat, que significa reliquia de la familia, patrimonio o la posesión que Dios les ha concedido. Entonces, de alguna manera, la palabra nos está diciendo que los hijos son esa posesión preciosa, adquirida, heredada, que Dios le concede a un hogar. Y definitivamente un hogar sin hijos no es lo mismo que un hogar con hijos, ¿no? Los hijos le dan un color a la familia y son parte esencial del propósito de Dios para la familia. A tal punto que, bueno, aunque no podríamos decir que un hogar que no tenga hijos pues no tiene bendiciones o no tiene un propósito claro, sí es muy claro que la Biblia enfatiza que uno de los aspectos principales de la familia es procrearse para que esa nueva descendencia o esa nueva generación sea para el Señor mismo. A tal punto que en Malaquías el Señor hace un juicio con los sacerdotes, y el juicio era porque ellos habían sido infieles a sus esposas. Entonces estaban abandonando a las mujeres del pacto, y eso estaba trayendo muchas lágrimas, dice el profeta. Pero una de las cosas que dice el Señor, que hace que el Señor traiga el juicio sobre ellos, y te lo voy a leer ahí en el 2.15, dice: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. Y cuando dice que no hizo el uno, quiere decir que lo hizo a él y a ella uno solo, o sea que les permitió que se unieran, que fueran una sola carne. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué uno? Dice: porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que el Señor permitió que los sacerdotes, bueno, no los sacerdotes, sino la raza humana, el hombre y la mujer, se pudieran unir para que por medio de esa unión surgieran los hijos. Porque de alguna manera la familia tiene el objetivo de procrear la nueva generación que será para Dios. Entonces, cuando eso no se está cumpliendo, cuando eso no se está dando y no se tiene entendimiento de la importancia de los hijos y del rol que cumple la mujer en relación a ellos, pues se menosprecia aquello que para el Señor es cosa de estima. Entonces, siempre el pensamiento bíblico es que los hijos son algo precioso para Dios, porque son para Él. Entonces, debemos enseñar a nuestras hermanas la importancia del rol de ser madres y el privilegio que Dios les ha concedido, y animarlas a que ellas puedan seguir en este camino. Pablo, una pregunta que puede estar haciéndose algunas mujeres es si es así en todos los tiempos, o sea, si ese es un mandamiento para cualquier momento, porque pues digamos que este es un momento que es difícil, has dicho, los tiempos han cambiado. Esa es una duda que han compartido algunas de ellas, ¿podríamos respondérselas? Claro que sí, imagínate, yo digo que ¿quién quería tener un tiempo en la época de Faraón, cuando estaba siendo Israel esclavo y donde los hijos estaban siendo asesinados? Nadie, cualquiera diría: no, este tiempo no es para tener hijos. Pero uno de esos hijos que fue guardado llegó a ser el libertador de esa nación. Entonces eso nos muestra que a pesar de que hayan tiempos difíciles y oscuros como los que nosotros vivimos, Dios puede levantar una luz, y esa luz puede ser alguno de nuestros hijos. Entonces nuestra esperanza es que si hacemos las cosas delante del Señor de la manera que Él nos ha mandado, nuestros hijos van a tener su bendición y pueden ser usados para que el reino de Dios avance en nuestra generación. Entonces yo pienso que es un asunto para todos los tiempos. Hoy más que nunca necesitamos familias firmes, piadosas, que tengan hijos piadosos, para que el testimonio de Dios prospere en la tierra, su gloria sea anunciada, y pues que podamos ser luz y sal a este mundo. Entonces yo pienso que es un asunto de todos los tiempos. Ciertamente pues hay pasajes que dicen, por ejemplo, en la gran tribulación, que hay de la que está embarazada, pero no, ese pasaje no puede anular la realidad y la bendición que es tener un hogar en el Señor y criar esos hijos en el amor y en la disciplina como la palabra lo manda. Sí, lo que acabas de decir me recuerda ese pasaje que está en Proverbios 22, 6 y 7, y es que si instruyes al niño en su camino, aunque sea viejo, no se apartará de él. Sí, y de alguna manera ahí es donde entra la importancia del rol de la mujer en este aspecto. Porque a pesar de que cuando comencemos a hablar de educación de nuestros hijos, le vamos a poner una carga en los hombros a los hombres,
realmente la que pasa más tiempo con los niños, la que tiene más influencia con ellos es la mujer. Entonces es importante mostrarle a la mujer que ella es la pieza clave en medio de todo ese engranaje. Y ese pasaje que tú citas, que dice que instruye al niño, la palabra instruir en el hebreo también se puede traducir como adiestrar, como entrenar, pero también conlleva el verbo dedicar. O sea que de alguna manera el hogar, los padres se deben dedicar a sus hijos para que por medio de ese tiempo y esa instrucción y esa enseñanza y ese entrenamiento, cuando lleguen a su vejez no se aparten de los caminos. Entonces eso es muy importante y más en nuestras vidas, porque si existe una generación de hijos abandonados es la nuestra, porque hoy la mujer, el hombre pues siempre generalmente ha estado en un rol que él está fuera de la casa, pero en nuestros tiempos vemos que la mujer ha abandonado el hogar. Entonces esa dedicación que antes tenían los padres, especialmente la madre por sus hijos, ya no existe, porque ella está trabajando, porque lo está criando la nana, porque lo está criando la abuela, porque lo que está criando el jardín, el colegio, y ya no hay dedicación. Y las mujeres deben saber que Satanás está como un león rugiendo, y cuando tú ves a un león que va en contra de una manada, él no va por los grandes ni por los viejos, sino generalmente él va por la cría, por los pequeños. Y nosotros vemos alrededor una gran cantidad de males que están aquejando a nuestra generación. Es que yo ni siquiera para qué traerte estadísticas, si es que es lo que vemos con nuestros ojos, los altos niveles de drogadicción, alcoholismo que viven la mayoría de nuestros jóvenes. Hoy en día a los 13, 14 años ya muchos niños y niñas han probado la droga, han probado el cigarrillo, han probado el alcohol, han tenido contacto con escenas explícitas de sexo, han tenido un ambiente que es bastante fuerte, abrumador para ellos. Entonces los colegios, los altos niveles de matoneo, de violencia, de malas palabras, de malas costumbres. Entonces la televisión a la que están expuestos nuestros hijos, el internet, todo eso hace que el ambiente para nuestros hijos hoy sea bastante peligroso. Y ponte tú a pensar un muchacho que es criado sin la figura de su madre acompañándolo durante su vida. Eso es un crimen contra nuestros hijos, que la mamá no esté en el hogar y no esté al cuidado de él y haciendo lo que Dios le ha mandado. Entonces nosotros debemos saber que esos males alrededor pueden llegar a los nuestros, porque es que a veces cuando nosotros advertimos estas cosas parece que estamos exagerando. Las hermanas que están con sus hijos pequeños parece que estamos exagerando, pero cuando vemos las hermanas que están con sus hijos grandes, eso que nosotros advertimos a las más jóvenes, lo están viviendo las mayores cuando no han educado a sus hijos en el Señor. Entonces es supremamente importante. Yo veía una estadística que está en el libro de la hermana de David sobre Creada para Ser Ayuda Idónea, en el capítulo que ella habla acerca de la educación de los hijos. Ella decía que en Estados Unidos 1 de 4 niñas ha sido abusada sexualmente por manoseo antes de los 4 años, y 1 de cada 5 niños ha sido abusado por un homosexual antes de los 5 años. Entonces estamos viendo unos tiempos donde es supremamente peligroso el asunto, y tenemos mamás que no tienen un niño de 1 año y ya lo están dejando en el jardín. Un niño que no habla, que no se puede comunicar, que no sabe qué le está pasando, y la mamá lo deja en el jardín para irse para el gimnasio, porque esa es la generación de nuestra época. Entonces debemos enseñarle a nuestras hermanas que sus deberes delante de Dios, uno es amar a su esposo y el otro es amar a sus hijos, y que si ellas abandonan y no educan a sus hijos, van a ser responsables ante Dios por el alma de sus pequeños. Entonces es muy, muy importante, lo decimos con mucha vehemencia, porque tristemente el panorama de nuestra generación es que las mujeres han abandonado el hogar por cumplir sus sueños, por una mejor estabilidad económica, por muchas cosas. Hasta, mira, es triste decirlo, que hasta por supuestamente ministerios espirituales en la iglesia. La mujer ha abandonado el rol en la casa, ha abandonado a sus hijos y no está haciendo lo que Dios espera que ella haga. Entonces es muy importante que nosotros hablemos y que nuestras hermanas puedan volver al lugar donde Dios dijo. Pablo, permíteme hacerle un poquito de eco a lo que acabas de decir. Es como si Dios le hubiera entregado a la mujer la responsabilidad de ser el protector de sus hijos, sí, como una especie de ángel guardián. Sí, mira que muchas veces nosotros oramos, y uno en las reuniones de oración,
Oramos por nuestros hijos, Señor, guárdalo, Señor, bendícele, Señor, háblale por tu palabra, Señor, bueno, muchas cosas. Y eso que estamos pidiendo, ya Dios se lo otorgó a ese muchacho. ¿Cómo? Por medio de su mamá. Su mamá de guardarlo, su mamá de cuidarlo, su mamá de corregirlo, su mamá de enseñarlo, su mamá de disciplinarlo. O sea, muchas de aquellas bendiciones que nosotros esperamos de Dios, Dios espera que las esté ejerciendo la mujer en el hogar. Entonces, necesitamos hablar bastante de estos asuntos. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, recuerden que pueden enviar sus preguntas o dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿podrías mostrarnos algunos pasajes que nos profundicen un poco más el tema de hoy? Claro que sí, hay un pasaje que es muy controversial y poco entendido, que es muy, o sea, en lo que estamos hablando es muy importante, y es Pablo hablándole ahí en 1 Timoteo, a Timoteo, en el capítulo 2, verso 11, él viene hablando de cómo establecer orden en la iglesia. Entonces comienza a establecer el rol del hombre, el rol de la mujer, y hablándonos del rol del hombre y de la mujer, nos dice unas frases que nos hablan de lo que vamos a tratar hoy. Dice ahí en 1 Timoteo 2:11, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje tiene mucho que decir y no sé cómo pero es muy importante. Primero Pablo dice una cosa: a la mujer no se le permite ciertas cosas, que la enseñanza pública en la iglesia. Pablo dice no, por dos razones. Primero, porque fue Adán creado primero, ¿sí? O sea, lo primero que Pablo nos dice es que es un asunto de diseño y de creación. Por creación el hombre tiene unos roles y la mujer tiene otros roles. La segunda razón por la cual Pablo dice que no debe enseñar la mujer es porque Eva fue la que incurrió en transgresión y fue tentada por la serpiente. Entonces, cuando Pablo primero nos dice no por esto y no por esto, pareciera que la mujer queda como a un lado donde el hombre es el protagonista, pero hay un pero. Y ese pero es que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero uno dice, pero ¿cómo cuadra todo esto? Entonces dice, y la palabra difícil de entender es se salvará, claro, porque ese pasaje siempre nos lo citan cuando hablamos de salvación. Primero, hay que entender de qué está hablando Pablo cuando habla de se salvará. Entonces, primero decimos qué nos significa, ¿sí? Por la suma de la palabra podemos saber qué nos significa. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, vida eterna, perdón de pecados, no significa eso, porque la Biblia enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y si engendrar hijos hiciera que la mujer fuera salva delante de Dios, sería una obra. Entonces Pablo no está hablando ni de la salvación, ni de la vida eterna, ni del don de la gracia, del perdón de los pecados. Pablo está hablando de otro aspecto. Para entender ese otro aspecto, podemos leer un mismo pasaje ahí en 1 Timoteo 4:16, ya no hablándole a una mujer, sino hablándole a Timoteo, y diciéndole a Timoteo ahí que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces ahora Pablo nos muestra que Timoteo también debe salvarse a sí mismo, pero él se debe salvar por medio de la doctrina y teniendo cuidado de sí mismo. Entonces, al hombre se le dice que él va a salvarse a sí mismo cuando le pone cuidado a la enseñanza y aspectos de su vida personal. A la mujer se le dice que va a ser salvada a sí misma poniendo cuidado en la creación o en la procreación de sus hijos, y claro, está implícito la educación y la crianza de ellos. Pero para entender ese que es salvarse a sí mismo, vamos a volver al mismo pasaje que leímos la vez pasada en Marcos capítulo 8, que fue el pasaje que hablábamos de cómo Jesús llama a sus discípulos y que todos somos llamados a negarnos. Ahí Jesús explica qué es eso que Pablo dice de salvarse a sí mismo, o de que nos debemos salvar con la doctrina, o la mujer en este caso teniendo hijos. Entonces te lo leo. Marcos 8, verso 34, dice:
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces ese salvarse a sí mismo en 1 Timoteo 4, a Timoteo y a la mujer salvarse a sí mismo, es lo mismo que está hablando Jesús. Porque hay algo que en nosotros que es nuestra alma, el asiento de nuestra voluntad, lo que nosotros somos o lo que hemos construido durante toda nuestra vida. Entonces, ese sí mismo muchas veces es un problema tremendo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo he construido sobre unas bases que no son bíblicas. Entonces yo he construido una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de actuar muy particular mía. Pero esa particularidad mía muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice, si tú quieres venir, lo primero es que tienes que renunciar a esas particularidades tuyas que te caracterizan de persona egocéntrica y que estás centrado en tus propios deseos. Entonces, si quieres venir, tienes que negarte a ti mismo. ¿Para qué? Para salvarte a ti mismo. Porque, como decimos a veces, el mayor enemigo de nosotros no es el diablo mismo, sino a veces somos nosotros mismos. Y en este caso, cuando hablemos a las mujeres, el mayor enemigo muchas veces de las mismas mujeres son aquellas cosas que ella ha construido y ella ha formado en su interior que se oponen a la voluntad de Dios. A tal punto que cuando tú les hablas de hijos, dicen, ¿hijos? No. ¿Por qué? Porque su sí mismo tiene ideales, tiene planes, tiene anhelos que no corresponden con eso que Dios dice. Es más, hasta ideales muy espirituales. Porque hay veces uno se encuentra mujeres, no, es que yo quiero ser predicadora, yo quiero ser pastora. Mujer, ¿y tus hijos? Ah, no, mis hijos por allá. Sin hijos mejor, ¿sí? Porque a veces hasta con ideales espirituales el sí mismo se ha puesto en contraposición de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué es su vida? Su sí mismo, su alma, la perderá. O sea, que toda mujer que viva para sí misma y para sus deseos, tarde o temprano se verá perdida en sus deseos y extraviada de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor la vuelve al camino de Él? Le enseña que ella debe perder su vida. ¿Para qué? Para encontrarse ella en la senda que conduce a la gloria. Y según lo que vamos a leer por Pablo, la senda que conduce a la gloria a la mujer es la educación y la crianza de sus hijos. Cumplir el rol de Dios para ella en el hogar. ¿Sí? Pues eso es lo que estamos haciendo, rescatando a nuestras hermanas de la locura de sus almas y llevándolas a que ellas estén en el lugar donde Dios quiere que ellas estén, haciendo lo que Dios ha mandado. Porque el mismo pasaje dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahí encontramos lo de Pablo. ¿Se salvará cómo? Teniendo hijos. Pero para tener esos hijos y educarlos y amarlos y entregarse de la manera que Dios espera, ella debe morir. Porque es el maldito yo y orgullo de muchas mujeres las que las está extraviando de la voluntad de Dios. Sí, Pablo, pero quisiera que me explicaras algo más. Y es que ahí dice, se salvará a sí misma, pero permaneciendo en fe, en amor, en santificación, con modestia. Entonces hay una forma, sí, aún teniendo hijos, de por sí, claro, no, digamos que no cumple, por así decirlo, esa negación de sí misma, sino que acá como que pone esas condiciones, esas características. Claro. Porque es que mira, el asunto es tal que cualquiera engendra hijos. Pero no es un asunto de solo tener hijos, y 5, 7 o 2, sino qué se hacen con esos hijos. Entonces ese condicional que pone Pablo, sí lo hace con fe, sí lo hace con amor, sí lo hace con santificación y modestia, es lo que va a hacer que el asunto se haga bien. Entonces, bueno, pero antes de explicarte eso, quiero terminar leyendo el pasaje de Mateo. Porque él dice, Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, cuando Pablo le habla a la mujer de que ella se va a salvar a sí misma, está hablando de su alma. Y Pablo le está mostrando el camino, cómo ella va a encontrar su realización,
en el propósito de Dios. Y es teniendo estos hijos y claro, educándolos, como tú misma decías, de cierta manera. Porque de nada le sirve a una mujer llegar a ser exitosa, ganar el mundo, pero llegarse a encontrarse en los últimos peldaños de su vida fuera de la voluntad de Dios y perder su alma. Entonces, bueno, lo que tú decías, y me lo vas a ayudar a recordar ahorita cuando los enumeremos, son 4 asuntos que Pablo pone por condicional. Dice que engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Entonces los 4 son muy importantes, porque si no es solo tener hijos, sino que hay que darlos o criarlos de cierta manera. Y sabes que cada uno de estos detalles es un ingrediente supremamente importante y especial en el rol que tiene la mujer. El primero es fe. La fe en las Escrituras es supremamente importante. Y hay un pasaje ahí en Primera de Juan, dice que, te lo voy a citar textualmente, él dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cómo la mujer que hoy como madre es denigrada, es humillada, es cuestionada por su familia, es cuestionada por sus amigas, es cuestionada a veces hasta por la misma iglesia? ¿Cómo esa mujer puede levantarse y levantar su rostro a los cielos y decir, el Señor me ha llamado a esto y debo vencer el espíritu de la época y debo vencer las costumbres tal vez contrarias que están en la generación, o puedo vencer mis deseos? Dice Juan, es la fe. La fe es lo que te va a ayudar a vencer este mundo que está en contraposición de Dios. Es esa fe que Pedro dice que es más preciosa que el oro. Y hay un caso precioso, cuando uno lee Hebreos 11, ese capítulo es precioso hablando de la fe, y yo pienso que todas las hermanas que son llamadas a educar y a criar sus hijos, porque hay muchos temores, porque hay muchas pruebas, ahí vienen circunstancias, están hasta a veces los temores de que mi hogar es sostenido por la provisión económica de ambos, ¿cómo vamos a hacer para comer? ¿Cómo vamos a hacer para vivir? Jesús le dijo, pues ten fe, mujer de poca fe. ¿Acaso yo no alimento todas las aves? ¿Acaso no soy suficiente para proveer y sustentar por medio de lo que el hombre trabaja? Entonces realmente se necesita fe. Sí. Pero yo quiero usar especialmente el ejemplo de la fe de Noé. Mira cómo habla Hebreos 11, verso 7 de la fe de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé estaba en una generación condenada, ¿sí? No había venido el diluvio, pero ya había sido juzgada por Dios, y lo único que estaba esperando Dios era que Noé se apercibiera de este juicio y edificara el arca. Pero mira lo interesante, él edificó el arca en el cual sería salva su familia. Entonces, cuando uno habla estas cosas, la mujer de fe, la mujer que es sabia, atiende las advertencias de Dios antes que vengan las consecuencias que Dios ha dicho que vendrán si no hacemos lo que debemos hacer. Porque una de las cosas es que la mamá puede decir, no, yo no tengo problema, y ella se va, deja a su hijo con uno, en el jardín, lo cuida una maestra, otra maestra, una nana, el tío, la abuela, y al comienzo todo parece bonito. Es más, cuando ella llega a la casa, el niño, como no ha estado con ella, la recibe con los brazos abiertos y le dice, te amo, mamá. Pues claro, como no la ha tenido en todo el día, cuando la ve es un evento. Pero espera las consecuencias. Espera las consecuencias, espera 10 años después. Porque es triste llegar, hermanas que llegan, hermanos, que ese muchacho me habla hasta con odio, hermana. No me respeta, no muestra cariño hacia nosotros. A todas la pregunta es, hermana, ¿cuándo estuviste? ¿Estuviste cuando él te necesitaba? Fuiste la persona que le enseñó a leer, le ayudó a multiplicar, le ayudó a montar cicla, cuando él lloró, cuando le pasó esto en el colegio, cuando estaba con los amigos, cuando estaban creciendo, cuando su cuerpo comenzó a sufrir cambios, cuando la presión de sus hormonas comenzaron a estallar. ¿Estabas tú ahí? ¿O quién estaba? La abuela, la nana.
Entonces Noé, al escuchar la advertencia de Dios, se dispuso por la fe a trabajar en un asunto que traería la salvación a los suyos. Y ese es el llamado para nuestras hermanas, que con fe se levanten por sus hogares, por sus hijos. No importa que las tilden de locas, porque así dijeron con Noé. Pero Noé, por esa fe, salvó a los suyos y salvó a la humanidad. Y nuestras hermanas, si por fe se levantan por sus hijos, van a salvar la iglesia en la siguiente generación. Y van a producir los ciudadanos que nuestra sociedad necesita en un mundo perdido y corrupto. Pero se necesita fe. Pero la Biblia dice que el que es nacido de Dios tiene la fe que vence a este mundo, a esta época, los desafíos, los problemas, las crisis que vive nuestra generación. Nuestras familias las pueden vencer si nos levantamos con fe. Entonces es un llamamiento a la hermana no solo a tenerlos, sino a llenarse de fe para esta labor, porque la necesita fe, necesita templanza para ponerse en pie, a pesar de que todas las cosas sean contrarias, porque todo lo que vivimos en el mundo es contrario a lo que nosotros estamos enseñando, tal punto que suena locura, así como sonaba locura lo que hizo Noé, pero el Señor lo respaldó y lo usó y salvó a los suyos. Entonces ese es nuestro llamado a nuestras hermanas, que tengan hijos y los críen, pero con fe, con esa fe que es de Dios, que es poderosa para estar en pie por encima de lo que vemos y que nos mantiene hasta que obtenemos lo que Dios ha prometido. Ninguna de esas hermanas que tome ese camino se va a arrepentir. Tarde o temprano, al final de la carrera, tener una corona por aquellos que ella guardó y crió para el Señor. Entonces la otra palabra es fe y amor. La vez pasada hablamos bastante del amor, porque puede haber una mujer muy virtuosa, muy de todo, pero si no tiene amor, decíamos, nada es. No, es que son palabras fuertes, no sirve para nada o es estimada en poco. Una mujer que no tiene amor, es que es tan contrario a nuestra generación que una mujer no tenga amor por sus hijos a tal punto que tenga el deseo de dedicarse a ellos. ¿Quién va a tener amor por esos muchachos? Si no los tiene ella, que fue la que como decía mi abuela, la que los parió. Si no los ama ella, ¿quién los ama? Que nosotros vivimos en una época donde las mismas mujeres están matando a sus hijos en su vientre con el deseo de no tenerlos. Una época terrible. Para añadirle a los pasajes que hace 8 días leíamos, Jesús tiene una conversación después de resucitar con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú conoces todas las cosas. Pastorea mis ovejas. Ahora, apliquémoslo a esto. Mujer, ¿me amas? ¿Sí me amas? Mira tus ovejas, mira tus corderos, cuídalos, pastorea. Porque cuando una mujer hace eso, lo haces para Jesús. Porque está apartando a esos niños y consagrándolos para Jesús. Entonces, debemos preguntarle a nuestras hermanas, mujer, ¿le amas? Yo tuve el caso de una reunión donde estábamos compartiendo la palabra y se levantó una hermana que venía de un contexto de hacer muchas actividades en el lugar, pero así, que eso de domingo a domingo y actividad tras actividad, y llegar a un ambiente donde se le dice la mujer no hace esto, la mujer no hace esto en la iglesia, entonces la hermana me dice, hermano, entonces, ¿qué debemos hacer ahora como mujeres que queremos servir a Jesús? Entonces le digo yo, voltea a mirar a tus hijos. Voltea a mirar a tus hijos. Esa es tu responsabilidad ante el Señor ahora. ¿Amas a Jesús? Voltea a mirar a tus hijos. Debemos enseñarles. Y es un asunto de amor. Jesús dijo un día, no hay un amor más grande que el que ponga su vida por sus amigos. Y ahora le cambiamos el No hay un amor más grande de una mujer que la que pone su vida por sus hijos. No hay ningún amor más grande. Es mejor que la mujer que llega a ser exitosa en los estándares de este mundo. La mujer que ha llegado a morir a sí misma de tal manera que entrega su vida para la educación y la crianza de sus hijos, es aquella que ha experimentado el verdadero amor de Dios. Entonces la educación debe ser en fe, en amor, santificación, que es otra palabra. Pablo usaba mucho esa palabra para hablar de su ministerio.
Yo daba el ejemplo que si nosotros, porque hoy en día venden las Biblias para la mujer, pero es la misma Biblia, sino que con la tapa color rosado. O sea, no es diferente, pero digamos, Pablo dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces yo decía que si hiciéramos una versión parafraseada de ese pasaje, hablando de las mujeres, podría decir así: mujer, sierva de Jesucristo, llamada a ser esposa y apartada para ser mamá y educar a sus hijos en la fe gloriosa de Jesucristo. Eso es santificación, que ella entiende que aunque tiene otros deberes, uno de los deberes primordiales de su vida es apartarse para educar y criar a sus hijos en el Evangelio glorioso de Jesús. Pablo tenía conciencia de que ese era su ministerio. La mujer también debe ser consciente que ha sido o es llamada a apartarse, porque eso significa santificación, apartarse para algo. Y ella debe apartarse para dedicarse y amar a sus hijos verdaderamente. Eso es santificación. También usaba el ejemplo yo de Hechos 6 cuando se escogen los diáconos, que Pedro dice, no es justo que nosotros nos ocupemos de la enseñanza de la palabra y también de las mesas. Escogí a 7 varones llenos del Espíritu Santo que hagáis esto y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Entonces también decíamos, hablando de santificación en relación al rol de la mujer, no es justo que la mujer que ha sido llamada a estar pendiente de la vida y del cuidado de sus hijos salga a trabajar. Por eso decíamos, lo decimos varias veces, mujer, piensa en un hombre que pueda hacerse responsable de lo que él tiene que hacer y tú te puedas hacer responsable de lo que tú tienes que hacer. Porque no es justo que nuestras hermanas estén saliendo del diseño de Dios para hacer cosas que Dios no le ha mandado, descuidando las cosas que deberían ser cuando Dios las ha llamado a vivirlo. Eso es santificación, apartarse para algo. Y la última palabra que Pablo usa es modestia. Bueno, en el griego la palabra es sofrosune, que significa literalmente cordura de mente. A veces la modestia, pues la Biblia la relaciona con el vestir, pero aquí está más relacionado con el dominio propio, porque de alguna manera la mujer para esto necesita un buen juicio, o sea, sensatez, sobriedad, modestia, dominio propio, porque esa palabra que Pablo usa, él también la usa cuando él está hablando con Festo. Te lo voy a leer ahí en Hechos 26, verso 24. Pablo usa la misma palabra modestia acá hablando con Festo. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Eso es modestia según Pablo. Y nosotros podríamos decirle a la generación de mujeres que han abandonado a sus hijos, están locas. La verdadera cordura es lo que estamos hablando. Como dijo Pablo, estas son palabras de verdad y de cordura, ¿no? Porque vamos a tener personas como Festos que nos van a decir, y les van a decir a las hermanas, hace poco varias hermanas que se me han acercado a hablarme del programa y de los temas que estamos tratando con la mujer. No, hermano, usted no se imagina lo que me dijeron en el trabajo, lo que me dijo mi familia, a mi esposo le están diciendo que es un loco, que como, porque están tomando decisiones por su casa, pero en realidad los que están locos son otros. Estas son palabras que tienen que ver con la modestia, o sea, con la cordura, con la sobriedad, que es increíble que las mujeres de hace 20 años no pensaban, tendría que suceder algo terrible para que ellas abandonaran sus hijos y sus casas, pero hoy en día vivimos la locura de la mujer que ha abandonado a sus hijos, su hogar, y los ha entregado pues a una cantidad de cosas. Yo vivo en un 3er piso y al frente mío hay un parque, y me asomo y veo muchachos y muchachas de 12, 14 años con uniforme de colegio consumiendo droga. Y la primera pregunta que me viene a mi mente es, ¿y dónde estará la mamá de ellos?
Yo tengo el testimonio de que yo viví una vida muy desenfrenada en el mundo, pero si algo fue algo no permitió que yo me desenfocara y terminara en el mismo infierno, fue que se atravesó mi mamá y con todas las armas que tuvo lo impidió. Y Dios le concedió la gracia de verme ahora en Cristo. Yo tuve una mamá que me acompañaba, que me corregía, de todas las maneras posibles, en la gracia de Dios, luchó para salvar mi alma y el Señor lo permitió. Pero hay muchos hogares que sus hijos no tienen ese ejemplo, no tienen ese cuidado, ese amor y esa dedicación de una madre. Entonces necesitamos enseñarles a nuestras hermanas esta gran verdad y librarlas de la locura de esta época. Por eso Pablo dice con modestia, o sea, con sobriedad, con entendimiento, con decoro. Ellos deben cumplir esta gran labor que Dios les ha encomendado. Pablo, vamos a hacer un segundo corte. No se vayan, recuerden que pueden enviar sus preguntas, sus dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿con qué te gustaría que fuéramos cerrando el programa de hoy? No me gustaría cerrar, pero hay un pasaje ahí que la vez pasada citábamos en 2 de Timoteo 3:14, donde Pablo le habla a Timoteo un asunto muy importante que quisiera dejar en el corazón de nuestras hermanas. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la epístola en el capítulo 1, verso 5 nos mostraba que esa fe que Pablo habla que tenía Timoteo, esa enseñanza y de instrucción que él había recibido desde la niñez, la había recibido de su madre y de su abuela, que habían tenido una fe que no era fingida. Entonces es muy importante que parte de la educación que deben tener nuestras hermanas y de la dedicación y del amor que ellas deben expresar a sus hijos va a estar muy relacionado también con la palabra de Dios. Ellas son las grandes sacerdotes del hogar. Ellas deben instruir a sus hijos y es muy muy importante que para que ellas lo puedan hacer fielmente, ellas deben ser personas que conozcan las escrituras. Entonces, ¿qué ha hecho que nosotros vivamos en tanta ignorancia? Que estamos fuera de las escrituras. Entonces es muy importante que nuestras hermanas vuelvan a las escrituras, a Dios, a Cristo, y comiencen a entender pues todo lo que venimos hablando, su rol, la importancia de su rol, pero también aquellas grandes verdades de la fe que van a ser el medio que Dios va a usar para salvar a sus hijos, porque dice que Pablo que las escrituras que él había conocido desde la niñez, las cuales lo podían hacer sabio para salvación. Entonces a veces nuestras hermanas tienen una gran lista de deberes en el hogar y vamos a hablar algunos de ellos más adelante. Vamos a hablar de cómo ella debe tener su hogar, de cómo ella ser idónea en las cuestiones de la comida, la ropa de ellos, porque eso habla Proverbios. Habla muchas virtudes de una mujer piadosa, que debe ser cuidadosa de su casa, bueno, muchas cosas. Pero una de las grandes deberes que ella tiene que poner en la lista es: debo instruir a mis hijos en la verdad de Dios. Y para poder hacerlo ella tiene que prepararse. Para poder hacerlo ella tiene que asistir a los estudios de la palabra. Ella tiene que leer buenos libros cristianos, sumergirse en las escrituras para que pueda transmitir fielmente su fe a esa generación que viene detrás de ella, a sus hijos. Es su deber. Entonces es muy importante esto, que ella se prepare para eso. Yo he hablado con muchas mujeres que daban escuela dominical. Entonces ellas preparaban el domingo para estudiar a muchos niños. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿estás instruyendo a tu hijo? Como que la pregunta era, no, ni siquiera estaba en el hogar. Entonces es importante que la mujer se prepare. Claro, ella podrá instruir a otros en otros ambientes, a las más jóvenes, o dar testimonio de Cristo en muchos aspectos, pero debe prepararse espiritualmente y teológicamente para instruir a su nueva generación, para que sean hombres de fe y mujeres de fe sus hijos, y eso solo lo trae la Escritura. Entonces es muy importante animar a nuestras hermanas que ya que han sido llamadas a ese rol, a cumplir esos deberes, tienen que hacerlo unidas y tomadas de la palabra de Dios. Pablo, ¿qué hay de aquellas mujeres que son madres solteras? Bueno, ahí sí el caso es diferente. Generalmente todos los programas que hemos tratado, pues como comenzamos desde el noviazgo, estamos hablando como de un noviazgo bíblico, un matrimonio bíblico,
y un hogar que se conforma bíblicamente por un hombre y una mujer piadosa, ¿sí? Como que hasta ahora hemos tratado todos los casos normales, ¿sí? Seguramente vamos a dejar al final algunos casos excepcionales. Ese que tú haces es una excepción, ¿no? No es la norma. Normalmente es que esperamos que nuestras hermanas tengan sus hijos casadas, pero sí hay casos donde, bueno, por cosas ya son madres solteras, su deber pues ya se les exime el primer deber, que es que ya no tienen que amar a sus maridos porque si no tienen maridos, pero no se les exime este deber, aunque sabemos que según las posibilidades, porque muchas tendrán que trabajar, muchas tendrán que asumir otras cosas que no, porque no es un caso normal, pues de todos modos ellas deben ser responsables con sus hijos, aunque la palabra claro enseña que, dice el Salmo 68, verso 5, dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, lo que no hace el hombre, pues ahí la palabra en muchos pasajes nos muestra que Él lo va a hacer. Él va a ser el esposo de esas mujeres y el padre de esos huérfanos. Pero hay que enseñarles a nuestras hermanas, porque también conocemos el caso de muchas mujeres que como están solas, como que abandonan esta responsabilidad, ¿no? Las circunstancias se dieron así, pero tienen que ser sacrificadas por sus hijos, tienen que esforzarse para que el poco tiempo que ellas tienen realmente lo aprovechen verdaderamente. Porque a veces uno ve, hermana, ¿y por qué no corriges a tu hijo que es? O sea, hay que corregirlo. No, hermano, es que nunca estoy en la casa, estoy trabajando. No, pero cuando estás tienes que corregirlo. Cuando tú estás tienes que hacer el rol, porque todavía hay la demanda de ese rol. Claro, Dios no le va a exigir de la misma manera que le exige a una mujer que está tiempo completo y que tiene su esposo, pero sí es un deber que ella debe cumplir, no puede ser irresponsable. Ya Dios le ha concedido el privilegio de ser madre, ahora tiene que hacerlo de la mejor manera en los medios que tenga, representando a Cristo, enseñando a sus hijos, corrigiéndolos y educándolos. Yo conozco madres solteras que por sus hijos escogen horarios de trabajo bien difíciles, pero aún se sacrifican para estar el mayor tiempo posible. Entonces es una cuestión de que sí, la situación es contraria, pero aún así deben ser responsables en la medida que el Señor se los permita y que puedan hacerlo. ¿Alguna recomendación que nos puedas dejar para esta semana? Bueno, en estos días que estamos estudiando con la iglesia el Evangelio de Lucas, llegamos a un tema que yo digo que es como muy similar a lo que tratamos hoy. Y pues como cuando uno está predicando y exponiendo el texto es más, yo siento que es mucho más claro que lo que podemos hacer en este momento. Quisiera que las hermanas complementaran el programa de hoy con esa enseñanza. Es la serie de Lucas, la enseñanza número 10, y se llama Elizabeth y la responsabilidad de la mujer de ser madre. Es una enseñanza mía que se puede encontrar en Tesoros Cristianos en el canal de YouTube, donde hablamos de eso, de lo mismo que estamos hablando hoy, pero va a ser complementario a lo que hemos tratado hoy. Pero siento que el Señor nos está llevando a una jornada donde debemos hablarle mucho a las mujeres, especialmente cosas muy específicas. Entonces ese tema va a complementar lo que tratamos hoy. Okay. Como conclusión, definitivamente es un tema que está fundamentado en el amor que le tengamos al Señor. Sí. Porque ese amor se expresa de esa manera, ¿no? El sacrificio. Sí, porque nosotros recibimos el amor de Dios y ahora Dios espera que ese amor sea expresado. Y como hemos citado ese pasaje varias veces, especialmente enseñando a ser piadosos con los de nuestra propia casa. Entonces, el rol de la mujer pues comenzamos ya viendo que enfocado en su esposo, pero no solo en su esposo, sino enfocado en sus hijos. Hay muchas cosas que se pueden decir de la crianza y de la expresión de ese amor. Nosotros hoy no lo pudimos hacer, lo único que queríamos enfatizar es la importancia del deber que tiene la mujer como madre. Más adelante, cuando entremos a hablar de educación de hijos, vamos a extendernos en muchos aspectos. Simplemente hoy quería enfatizar especialmente en este aspecto del rol de la mujer. Pablo, gracias por acompañarnos nuevamente y por exponernos la verdad. Bueno, gracias al Señor y esperamos que esto sea de mucha bendición. Hemos recibido muchos comentarios de hermanas que están siendo muy bendecidas con eso y eso nos alegra y les animamos a las mujeres a que con todo valor asuman la posición y el rol que Dios les ha dado en el hogar. Así sea. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Por favor, no dejen de sintonizar el programa para que ustedes puedan conocer la verdad presente. Dios les bendiga.